¿Son acaso los imperios que están en las escrituras, los imperios que sucedieron uno tras otro, cambiando así las civilizaciones? ¿Son estos imperios divinamente ordenados o fueron designados humanamente? ¿Fueron los hombres los que transformaron las grandes civilizaciones o fue Dios quien estuvo al tanto de todos estos cambios de las monarquías a lo largo del tiempo? Daniel capítulo 2, capítulo 7 nos muestra un escenario fascinante en el cual un imperio sucedía a otro en diversas guerras, trayendo así una plataforma increíble sobre la cual se sientan hoy las grandes entes e instituciones. Vamos a ver qué dice las Escrituras frente a esto. Ok. Entonces empezamos con nuestro estudio y queremos hacerlo con un texto muy fascinante que se encuentra en las Escrituras que dice de la siguiente manera: yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice las Escrituras, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Así es que es Dios el que cuenta la historia del futuro, obviamente la cuenta en el presente, cuenta lo que va a venir en el presente, pero Él lo cuenta como si ya hubiese sido hecho, porque Dios tiene un poder increíble, súper extranatural, que es el de conocer el futuro, ¿sí? Conocer el futuro es un poder obviamente divino, ningún ser humano tiene ese poder, y Dios le brindó a Daniel y a Juan las visiones, los acontecimientos finales en el tiempo, y esto es muy increíble, porque las Escrituras son obviamente que esa carta que Dios le da a los seres humanos para que los seres humanos puedan tener una guía sobre el tiempo en el que están, y también tener más o menos tener presente el momento en el que Cristo Jesús venga muy pronto. También las Escrituras están muy y bien fielmente esquematizados, escritos, todos los acontecimientos o la mayoría de acontecimientos relacionados con la iglesia, con su pueblo, de tal manera de que las personas pueden ver en las Escrituras lo que Dios quiere para su iglesia. Y para su iglesia lo que Dios quiere, según lo que dice Apocalipsis, es llevarla al reino de los cielos por 1000 años y luego venir otra vez a la tierra y vivir por la eternidad ya en la regeneración. También dice las Escrituras que nosotros vamos a ir a conocer otros mundos o vamos a estar con el Cordero donde quiera que Él vaya, ¿sí? De tal manera de que esto fue lo que Dios le permitió al ser humano, le permitió una guía, le permitió algo que pudiese entender lo que vendría a futuro. Tenemos que mirar un diccionario que es el diccionario de términos proféticos. Este diccionario de términos proféticos nos muestra de manera sintética, de manera simple, los diferentes símbolos en las Escrituras y su significado. Por ejemplo, en las Escrituras, lino blanco tiene que ver con la justicia de Dios, Apocalipsis 19:8. Cada vez que aparezca en las Escrituras lino blanco, siempre se va a referir a la justicia. A los que son salvos van a ser vestidos de lino blanco, que significa la justicia de Dios, la limpieza. Cierta manera que Dios hace a las personas porque a Dios le pareció, porque Dios tuvo misericordia de ellos y porque también ellos se arrepintieron y porque Dios les perdonó sus pecados. De tal manera que aparecen justos o aparecemos justos delante de Dios, aunque hayamos sido pecadores, aparecemos justos delante de Dios. No importa los pecados que nosotros hayamos cometido, no importa los pecados que tú hayas cometido, Dios te hace justo para con Él. Entonces, en este diccionario profético, lino blanco significa la justicia de Dios otorgada obviamente al ser humano. La trompeta simboliza guerras. Cuando tú
veas en las escrituras algún texto donde hable sobre guerra, rumores de guerra, de trompetas. Obviamente todo esto lo hablamos en términos proféticos, ¿sí? En la profecía, porque pues claro, obviamente hay muchas personas que se les dificulta entender las escrituras, especialmente en lo que cuesta a la profecía, porque a ver, hay muchos simbolismos, y si hay muchos simbolismos y tú eres de las personas que ve una bestia, ve una imagen, ve una sella, la marca del 666, una mujer vestida de púrpura, así, encima de una bestia escarlata, pues todo esto son simbolismos que están en las mismas escrituras se interpretan a ellas mismas, no necesitan que se les interpreten las escrituras. Entonces una trompeta en las escrituras es sinónimo, es símbolo de guerra, ¿sí? Prostitución es símbolo de la idolatría. Cuando hay una ramera o una prostituta, pues obviamente que esto es símbolo de idolatría. ¿Y qué es idolatría? Pues adoración a los ídolos, adoración a todo tipo de entes, estatuas que no sea Dios. Las escrituras son muy enfáticas y muy claras cuando dicen que nosotros no debemos hacernos imágenes ni ninguna semejanza a una imagen, ¿sí? Nosotros no debemos hacer imágenes. La Biblia dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, o sea, no nos debemos hacer ninguna imagen. Yo no debo hacer imagen. Entonces, por tal motivo, las personas que hacen imágenes ya están cometiendo el pecado, y las personas que la adoran, pues obviamente que cometen pecados, ¿sí? Hay escritos en la Biblia donde dice que la persona que hace el ídolo, ella va, coge un trozo de madera, hace el ídolo, y de la madera saca el ídolo, pero de la misma madera saca leña para cocinar la comida. Y él dice, ignorantes, ¿sí? Tardos de entendimiento, porque de la misma madera sacaron el ídolo y con la misma madera hacen su comida o cocen su comida. De tal manera de que es ignorancia el idolatrar, la idolatría. Entonces ahora vamos entonces a ¿qué es la prostitución? Entonces la prostitución es idolatría, ¿sí? En las escrituras, una mujer ramera es una iglesia que obviamente lo que dice las escrituras adora ídolos, pero es una iglesia. Entonces estamos hablando que en Apocalipsis se está hablando de una mujer que usa la idolatría. Y créeme que muy pocas iglesias cristianas tienen ídolos o adoran imágenes o hacen imágenes. Aguas, mares significan naciones, mujer significa iglesia. Ahí están los textos que tú puedes buscar y puedes encontrar allí las referencias. Sión, el pueblo de Sión es el pueblo de Dios. Bestia en la profecía es un reino. Bestia no es una máquina que está en Bruselas. Bestia no es un equipo de fútbol que es las bestias. No, bestia no tiene nada que ver con eso. Las escrituras hablan que bestia es sinónimo, símbolo, significa a reino. Eso es muy importante entenderlo, ¿ok? Entonces cuerno también simboliza a un reino o rey, y roca simboliza a Jesús, no a Pedro. Y esto es muy interesante porque obviamente iglesias, la iglesia romana referencia roca a Pedro, pero Pedro no es la roca. Las escrituras hablan que Jesús es la roca, ¿sí? Jesús es la roca. Entonces, este es el diccionario profético de términos. Y vamos a mirar la historia de Nabucodonosor. La historia de Nabucodonosor es muy interesante porque este rey fue el rey que llevó a la expansión al imperio neobabilónico, trayendo gran prosperidad a los babilónicos, a los caldeos, de tal manera de que este hombre llegó a hacer grandes hazañas en su tiempo. Una de estas fue la destrucción de Jerusalén en el año 586. Jerusalén estuvo asediada por los babilónicos hasta que finalmente no pudieron más. Sedequías estaba reinando. Nabucodonosor mata a los hijos de Sedequías, le quema los ojos a los hijos de Sedequías, le quema los ojos a Sedequías, mata a los hijos de Sedequías, y finalmente Nabucodonosor destruye a Jerusalén en el año 586. Entonces en el año 586
Babilonia conquista Jerusalén y Jerusalén llega a ser una ciudad destruida para ese tiempo. Se vuelve a reconstruir mucho después, bajo los diferentes esfuerzos de Nehemías, de Esdras, de Zorobabel y de Josué, pero no fue muy reciente, fue ya después, unos años después. Este es el palacio de verano de Nabucodonosor. Allí él solía estar durante el verano. Ahora vamos a mirar Daniel capítulo 2, el versículo del 1 al 2, y vamos a ver cómo las monarquías sucedieron unas a otras. Y esto es muy interesante porque esto tiene que ver obviamente con nuestra vida espiritual. Esto tiene que ver con los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. El libro de la Biblia es un libro de sociales, un libro de texto de sociales espiritual, el libro por excelencia, el libro de gran suma e importancia. Y en este libro estaban registradas mucho tiempo atrás, estaban registrados todos los acontecimientos que vendrían después. A Daniel se le presentaron los cambios de imperios y monarquías que vendrían después. Daniel capítulo 2, el versículo 1 dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, ¿sí? En estos grupos se hizo llamar a los magos. Los magos utilizaban la magia, la hechicería para traer encantamientos y todas estas cosas y así averiguar el futuro. Los astrólogos utilizaban la astrología, el movimiento de las estrellas para poder entender los movimientos. Estos reyes no hacían nada sin consultar con estos 4 o 5 tipos de personas. Los encantadores eran personas que utilizaban la hechicería, la brujería para poder dar respuesta a los asuntos del rey, averiguar el futuro. Y estas cosas que se vieron en lo antiguo no son muy diferentes a lo que pasa hoy en día. A los presidentes, en su gran mayoría, en los países sudamericanos, en los países nórdicos también, ellos no hacen ningún movimiento sin que averigüen a estas personas. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de presidentes en los últimos años, siempre que se eligen para poder empezar su mandato, van a ciertos chamanes para que sean allí, en cierta manera, van estos chamanes, ¿sí? Claro, esto tiene que ver muchísimo con todo esto del espiritismo, ¿sí? Estas personas recurren al espiritismo para poder hacer y funcionar, poder tomar decisiones. Y esto no ha sido muy normal, porque las escrituras dicen que nosotros no debemos de consultar a los muertos, no debemos de consultar a los muertos por los vivos. Las escrituras son muy enfáticas de que nosotros tenemos que ir a las escrituras, consagrarnos al Señor y buscar en Dios la respuesta del futuro. Y en las escrituras está precisamente todo lo que nosotros podemos encontrar para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para las decisiones que tenemos que tomar a diario. Pero muchos de los presidentes, muchos de los reyes usan el espiritismo para tomar decisiones para su reinado y para su periodo de tiempo que ellos van a estar al mandato. Por tal motivo, que bien dice las escrituras en Daniel capítulo 2, versículo 5, respondiendo el rey le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Aquí se puso demasiado difícil para este tipo de personas. El asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pues aquí está un reto demasiado difícil, porque estas personas trabajaban en base a lo que le decía. El rey le decía algo y ellos trabajaban en base a esto. Daniel capítulo 2 versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.
en cierta manera no se le ha preguntado esto a nadie. Y como tú, oh rey, vienes a decirnos, vienes a preguntarnos esto, danos el sueño y nosotros te daremos la interpretación. Es imposible que nosotros hagamos esto. Entonces el rey responde, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Estos grupos, estos señores responden, pero el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios. Y vamos al versículo 17 y 18. Aquí es cuando Daniel se introduce la historia de Daniel, especialmente en este sentido. Y luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre el misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ellos hicieron lo correcto, llegaron inmediatamente a Dios y fueron a donde estaba Dios. ¿Dónde está Dios? Está en las cámaras secretas, está en la habitación, está cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos es allí donde está el Señor. Y estos jóvenes que solían hacerlo, que no los tomó de imprevisto, que no fue allí cuando ellos se consagraron, sino que ellos ya estaban consagrados desde hace mucho tiempo atrás. Porque a veces suele pasar que en medio de las dificultades, entonces es allí donde nosotros nos consagramos. Pero estos chicos no se consagraron allí. Estos chicos ya venían con una consagración de mucho antes, de muchos tiempo atrás. Habían tomado decisiones importantes para su vida espiritual y demás. Y entonces, a la respuesta que le da Daniel al rey, le dice: Dios o Él es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De esto se trataba el sueño, ese sueño que había tenido Nabucodonosor en la noche, que no sabía qué era lo que había soñado, pero Daniel le dice, es que el sueño tiene que ver con reyes, con poner y quitar reyes. Así es que Daniel empieza a introducir el sueño a Nabucodonosor, porque Daniel entiende el sueño que tiene Nabucodonosor, ¿sí? Dios es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por tal motivo que creo yo que es importante entender lo que dice las Escrituras. Mira lo que dice las Escrituras. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel era un hombre muy consagrado a Dios. Dios le había revelado el sueño en la noche. Y ese sueño que había tenido Nabucodonosor era un sueño divino. Dios se lo dio a Nabucodonosor. Se lo hizo olvidar para que la misericordia y la bondad de Dios se le presenten en un plano especial a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, al tener al frente a Daniel, quien le contaba el sueño, entendió que esto no tenía que ver con seres humanos, que esto tenía que ver con Dios, con los designios que Dios tiene para los seres humanos. Que Dios no va a dejar que el mal se reproduzca, que Dios no va a dejar que los imperios lleguen a la etapa de máxima degradación, que Dios impondrá sus designios. Aunque los seres humanos no quieran, Dios impondrá sus designios para el bien de la raza humana. Entonces, en esto es muy interesante lo que dice Daniel. Ahora, ¿de qué se trataba el sueño? Daniel 2:27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. ¿Por qué no lo pueden revelar al rey? Porque estos entes son espíritus, son demonios. Por eso no pueden revelar esto al rey. Porque esto es un designio divino, no es un designio humano. El cual revela pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él lo ha hecho saber al rey Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Entonces yo te voy a contar lo que tú has tenido en la cama. Yo te voy a contar lo que tú soñaste. Ahora le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir.
y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces le empieza a contar el sueño, y después de que le empieza a contar el sueño, entonces le dice lo siguiente: la cabeza de esta estatua de oro puro, la cabeza de esta estatua es de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Así es que le empieza a contar de qué se trata el sueño. Él ve una imagen grandísima, y es esta imagen que se encuentra aquí. Esta imagen la empieza a ver. No solamente la ve Nabucodonosor, sino que también la ve Daniel. Ve la cabeza de oro, ve los pechos de plata, ve los diferentes tipos de materiales. Cada uno de esos materiales se refiere a uno de los imperios, a cada uno de los imperios. Y estos imperios, el de la cabeza es el imperio neobabilónico. Después de Babilonia seguía el imperio de Medo-Persia, que eran los medos y los persas, por eso los dos brazos. Luego seguía el imperio griego, que en su gran mayoría utilizaron el bronce para hacer su armadura y sus utensilios de guerra. Y luego viene el hierro, las dos piernas, que son Roma, el imperio romano. Entonces está en orden los imperios que iban obviamente a gobernar en el mundo. Y por último están los pies, que estos pies simbolizaban obviamente a los diferentes países y a las diferentes monarquías, pero que no se unirían, que no serían un imperio global, pero que tratarían de hacerlo a lo largo del tiempo. Esto fue una mirada hacia el futuro. Dios lo que le dio a Nabucodonosor fue una mirada hacia el futuro, llevarlo hacia lo que iba a acontecer a lo futuro, porque bien dice Daniel que cuando él estaba en la cama, él estaba pensando en las cosas que iban a venir después de él. Entonces Dios le dijo: ¿tú quieres saber qué es lo que va a venir después de ti? Entonces yo te lo voy a mostrar. Luego le hace Dios olvidar el sueño para llamar a Daniel y mostrar en Daniel la gran bondad, misericordia, pero también los designios humanos, porque Dios siempre va a utilizar a los seres humanos para sus designios. Dios utiliza a los profetas, Dios utiliza a los apóstoles, Dios te utiliza a ti para que tú puedas llevar a muchas personas al conocimiento de Dios, y esto es muy interesante. Daniel capítulo 2, 34 al 35 dice: estuve mirando hasta que la piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen se convirtió en un gran monte. Entonces algo así sucedió en el sueño que obviamente Nabucodonosor ve que una piedra fue levantada no con brazo humano y es dirigida hacia la estatua. Esta se dirige con gran poder, rompe, golpea en los pies y se destruye toda la estatua se destruye. A esto era lo que se refería Dios cuando en el final de los tiempos venga Jesús por segunda vez. Esa roca que es quitada, que es lanzada sin una mano humana, que es muy específico Daniel, pues referencia a Daniel. Daniel es el que desciende, se referencia a Jesús. Jesús es el que desciende del cielo para romper la hegemonía de todos estos imperios. Bien dice las escrituras que una vez que se terminen todos estos imperios, Jesús va a volver a crear un nuevo cielo y una nueva tierra y un imperio sempiterno, un imperio en el cual gobernarán los santos del Altísimo y Jesús reinará con ellos. Y esto es lo que nosotros como cristianos esperamos, ese reino en el cual anhelamos, es el reino donde no hayan democracias corruptas o partidos políticos comunistas, socialistas que solamente drenan los países y la riqueza de los países. No, más allá de esos países, de esos partidos políticos, de esas hegemonías y monarquías que en muchos de esos casos llegaron a ser tan malas como el mismo diablo, Dios nos muestra que
vendrá por fin el reino de la justicia, de la paz, de la misericordia, el reino en el que Jesús va a reinar, en nuestro juez justo, va a reinar para darnos a nosotros la dicha inmortal. Por eso bien dice Isaías 65, el versículo 17, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Wow, y esto es lo más interesante. Y aquí empieza también la explicación a Daniel, a Nabucodonosor. Tú, rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Señor Dios de los cielos te ha dado la realeza. No hay ninguna persona que se pare en el trono sin que Dios se lo permita. Claro, puede hacer cualquier cosa, puede utilizar su poder para hacer maldad, pero Dios está notando muy de manera fiel lo que cada rey de estos reyes hacen. Así es que Nabucodonosor fue puesto allí el poder, la fuerza y la majestad, todo lugar donde habitan los hijos de los hombres, los animales, los del campo, las aves del cielo. Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Wow. Aquí ya le cuenta a Nabucodonosor que después de él se levantaría otro rey. Pues Nabucodonosor esto como que no le gustó y mandó a hacer una estatua de oro diciendo: no, es que mi reino tiene que durar para siempre, Babilonia. Y mandó a adorar a todos los gobernantes de las tierras, los mandó a adorar esa imagen. Pero solamente 3 muchachos, que cuenta la historia, no se sabe si fueron más judíos o no, pero solo 3 muchachos cuentan la historia de las escrituras que decidieron no rendir culto a una imagen y menos a la supremacía de Babilonia. Esto es lo que Satanás siempre ha querido reinar con confusión. Babilonia significa Babel, confusión. Entonces, en cierta manera, estos 3 jóvenes no quisieron adorar a la imagen y entonces fueron lanzados en el lago de fuego, indicándoles también así que si no adoraban a este sistema de religión falso, entonces serían echados al fuego. Algo similar pasará en los últimos días. Habrá un sistema religioso falso y se castigará a las personas de no comprar ni poder vender si no adoran a este falso sistema de adoración, en el cual ya estamos viendo que se está desarrollando en todo su fulgor, en toda su estratagema. Ya se está viendo esos primeros albores de ese nuevo sistema gubernamental mundial. Después de esto iba a reinar otro reino, y estos son los reinados que sucedieron uno tras otro. Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el año 538. Medo-Persia, que empezó a reinar en el año 538, cuando cae Babilonia, y reina hasta el 331, cuando Alejandro Magno destruye por completo a los medos persas en la batalla allí en el Gaugamela. Entonces viene un cuarto reino, que es el reino de Roma, y las escrituras dicen: la tierra entera será postrada ante sus pies. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no quisieron rendir pleitesía al rey, como lo hemos visto, y estos reyes y este rey Nabucodonosor quiso destruirlos, pero no pudo, porque si tú estás con Dios no hay nadie quien te pueda destruir. En una noche, mientras estaban todos bailando, tomando, mientras estaba el rey Belsasar, el último rey de Babilonia, estaba en plena fiesta, una mano divina se aparece y escribe en las paredes: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué simbolizan estas cosas? Estas palabras simbolizan: Mene, contó Dios tu reino. Y aquí esto es muy interesante, porque Dios cuenta las palabras, cuenta nuestros actos, y Dios vio que este rey Belsasar, que había tenido la oportunidad de conocer la salvación, había tenido oportunidad de conocer del Dios verdadero, decidió obviamente no seguir a este Dios verdadero, sino que más allá de eso decidió traer los vasos y los utensilios de oro para tomar en ellos el vino y así entonces embriagarse y adorar a los dioses de oro, ¿sí? Entonces Mene contó Dios tu reino. Dios cuenta el reino y le puso el fin.
Tekel simboliza pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Todas las personas de este mundo son contadas, son pesadas en las balanzas. Todos vamos a ser pesados en la balanza. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos vivido sobre la tierra, desde Adán hasta al último hombre, todos hemos sido y vamos a ser pesados en balanza. Se nos va a pesar todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que pudimos hacer y todo lo que dejamos de hacer. Todo eso se va a contar en la balanza y muchas personas serán hallados faltos. Y así Dios sigue haciendo su juicio en las naciones y en las personas. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. Ahí ya se estaba cumpliendo las profecías que Dios le había dado a Daniel y a Nabucodonosor hace un tiempo atrás. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas profecías? Que después de Babilonia vendrían los medos y los persas, vendría otro reino. Babilonia nunca quiso ser curada, aunque Dios intentó curarla, no quiso. Curamos a Babilonia y no ha sido sanada. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado sobre las nubes. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 dice: y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse su fornicación. Ahora, acuérdate que fornicación en las escrituras tiene que ver obviamente con idolatría, prostitución tiene que ver con idolatría. Así es que hay una iglesia, hay un sistema religioso en los últimos días que sigue aplicando la idolatría, sigue siendo una iglesia fornicaria ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Sigue siendo una iglesia que adora a símbolos, que adora imágenes, y esto las escrituras dice que no debe ser así. Dios había levantado una persona muy interesante para poder llevar al pueblo de Israel de nuevo a la tierra de Canaán, y esa persona fue Ciro. Isaías capítulo 45 del 1 al 2 dice: así dice Jehová su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Fue Ciro el que le permitió a los israelitas la oportunidad, el primer edicto, para darle la oportunidad a los judíos que regresen a su tierra. Era muy difícil para ese tiempo que los israelitas regresaran a su tierra, pero fue Ciro el encargado de Dios para poder realizar esto. Porque bien dice las escrituras que cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. ¿Y eso qué quiere decir? De que las personas también cumplen designios de Dios, aunque no lo crean y no lo parezca. Porque es Dios el que le permite a las personas. O sea, Dios es demasiado bueno para privarnos a nosotros de cualquier bien, y también es demasiado sabio para errar. De tal manera que Dios usa personas para los designios. Dios usa personas que uno no sabe, que nos ayudan a nuestra espiritualidad muchísimas veces. Soy Ciro, dice el mismo Ciro, el rey del mundo, rey grande y justo, rey de Babilonia, rey de Somer, rey de Acab, rey de los 4 rincones del mundo, hijo de Cambises, cuando entré en Babilonia como amigo y ascendí al trono entre los vítores y alegría, pompa en el palacio del gobernador, mis innumerables soldados vagaron por Babilonia en paz y sinceridad. Prohibí el acoso y el terror de Somer Acab y luché por la paz en Babilonia. En todas las demás ciudades abolí la violencia forzada. Siempre hubieron personas que, a pesar de que fueron reyes, a pesar de que fueron personas del mundo, fueron demasiado justos, fueron demasiado honorables, fueron demasiado correctos. No todas las personas que no son cristianas o que no profesaron la religión judaica en tiempos antiguos fueron malos, ¿no? Siempre había uno de estas personas que destacaba, y uno de estos fue Ciro. Entonces Dios es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dios es el que gobierna el mundo, en pocas palabras. Dios es el que gobierna el mundo. Después de esto, dice que se levantaría un tercer reino, que ese reino era el reino de los griegos. Los griegos empezaron a reinar. Y bien dice un historiador, dice: estoy persuadido de que no hubo nación, ni ciudad, ni pueblo donde su nombre no llegara, el nombre de Alejandro Magno. Ha habido alguna mano divina presidiendo tanto su nacimiento como sus acciones. A Alejandro Magno se le permitió la entrada a muchísimas
ciudades como si fuera la divinidad. Obviamente Dios se lo permitió porque luego, después de esos años, llegaría Jesús, y el idioma que más se hablaba en la tierra en ese entonces, conocida en la Europa oriental y occidental, el idioma que más se hablaba era el griego koine, ¿sí? Entonces Dios le permitió a los griegos que reinaran, fundar un idioma universal. Y luego, cuando viniera Jesús, el griego sería la lengua con la cual se esparciría el evangelio por todos los 4 ángulos de la tierra. Se esparciría el evangelio por todas partes del mundo. Hay una similitud entre la armadura romana y entre la armadura griega, y esto tiene que ver también con la estatua. Si tú te acuerdas, en la estatua el pecho y los muslos eran de bronce. La armadura griega de los griegos en su gran mayoría eran de bronce, mientras que la armadura romana era una armadura obviamente hecha de hierro. El material que utilizaban más los romanos eran de hierro. Por eso bien dice las escrituras, y las escrituras no se contradicen, y además da detalles muy interesantes que señalan inmediatamente a una persona o un imperio. Daniel capítulo 2:40 dice esto: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y esta, increíblemente, es una profecía que se cumplió en detalle, porque si bien los romanos utilizaban el hierro, el metal con que Dios identifica a los romanos es el hierro, ¿sí? ¿Cuántos años antes se había dado estas profecías? Se había dado unos 200 años atrás, alrededor aproximadamente, un poco más, un poco menos. Ahora, la Grecia continuó durante medio siglo, es un historiador, aunque cada vez más consciente del creciente poder de su vecino occidental. El 22 de junio del 168 a.C., en la batalla de Pydna, Perseo, rey de Macedonia, fue completamente aplastado por los ejércitos de Roma, y en este día pereció el imperio de Alejandro el Grande, que había sometido y helenizado Oriente 144 años después de su muerte. Y vamos a ver lo que dice un famoso historiador, Edward Gibbon. Dice: las imágenes de oro, de plata y de bronce que podían servir para representar las naciones y sus reyes fueron rotas sucesivamente por Roma de hierro. ¡Wow! Esto es muy interesante, ¿ok? Esto es muy interesante. Ya habían historiadores que hablaban sobre esto. En el siglo II, Hipólito escribió sobre Roma: alégrate, bendito Daniel, no has estado en error, ya gobierna el hierro. Y eso es muy interesante, cómo es que estos historiadores leían las escrituras, identificaban a Roma como el hierro, y luego, cuando empezó a reinar Roma, dijeron: Daniel, no te equivocaste, realmente sí empezó a reinar Roma. Muchas personas leían las escrituras. Hoy en día es que no se lee la Biblia, pero anteriormente se leía la Biblia increíblemente. Las personas obtenían de las escrituras ese gran conocimiento y sabiduría. El historiador Charles Rowling dice: se apoderaron indistintivamente de todas las provincias, reinos, y extendieron su imperio sobre todas las naciones. En una palabra, no prescribieron otros límites en sus vastos proyectos, de aquellos que los desiertos y los mares hacían imposible traspasar. Así es que fueron los romanos que conquistaron en su gran mayoría todos los territorios. Ahora, estos son los países, estos son los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los países hasta la actualidad. Ya pasaron todos estos reinos, mis queridos, mi querido, mi querida, ya pasaron todos estos reinos. La pregunta es: ¿estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Porque los pies es cuando va a chocar la roca. Es en los pies cuando va a chocar la roca. Y ya estamos en los pies. Hay muchas personas que dicen que estamos en las uñas. Así es que, mi querido, tenemos que consagrarnos al Señor. No podemos seguir vacilando. No podemos estar en esa dictadura del entretenimiento. Tenemos que consagrarnos al Señor, porque lo que viene es algo grandísimo. Bien dice las escrituras: y lo que viste en los pies y en los dedos, en parte de barro y cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá de él algo de fuerza en el hierro. Así es que estos reinos que se dividieron, esos reinos que eran divididos, obviamente después de la Roma se desatan otros
tipos de pequeños imperios, ¿sí? O pequeños reinos, que son los reinos de las tribus bárbaras, ¿sí? Los reinos y los reinos góticos, los anglosajones, francos, alemanes, burgundios, lombardos, todas estas eran tribus bárbaras que destruyeron a la Europa de aquel entonces, y estos se convirtieron en los orígenes y en las culturas europeas de hoy en día. Los burgundios hoy en día son los suizos, los alemanes, los francos, franceses, los lombardos, italianos, los visigodos, los españoles, así sucesivamente. 3 de estas tribus tenían que ser destruidas para poder levantarse a un imperio, un reino que se llamaba el Imperio del Cuerno Pequeño. Y aquí, luego lo vamos a ver en otra conferencia, cómo este cuerno pequeño empieza a hacer los primeros pasos para ese gran y nuevo orden mundial en el cual nosotros estamos a pocas puertas de que llegue. Así como viste el hierro mezclado, dice las Escrituras, con barro, se mezclarán en medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así es que han intentado durante mucho tiempo gobernar. Por ejemplo, el rey Federico y la reina Diana, quienes hicieron ese primer intento para poder gobernar el mundo, pero no pudieron. El rey Carlos V y varios sucesores que también han querido gobernar. Uno de estos es Napoleón Bonaparte, y en una de esas batallas, la batalla de Waterloo, no pudo resistir las fuerzas de su enemigo y Napoleón cayó en ese momento. Napoleón quería fundar un sistema europeo, un código de leyes europeos, un tribunal de apelaciones europeos. No habría más que un pueblo en toda Europa, y Europa pronto se había convertido en una sola nación, pero en ese deseo fracasó. 30 años después de Waterloo, el doctor Thomas Arnold dijo: la liberación de Europa del dominio de Napoleón no fue efectuada ni por Rusia, ni por Alemania, ni por Inglaterra, sino por la mano de Dios. Fue una mano de Dios, fue la mano divina la que hizo que todos estos deseos que tenía Napoleón fueran trastornados al punto entonces que Napoleón no pudo gobernar el mundo. ¿Cuál fue entonces el principal adversario de este poder? ¿Quién lo controló? ¿Quién lo resistió? ¿Quién lo sofocó? Pero nadie, ni por nada más que la interposición directa y manifiesta de Dios. Fue Dios el que no le permitió a Napoleón gobernar el mundo. Daniel capítulo 2, el versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ya en Daniel se conocía lo que iba a pasar en Napoleón. Ni siquiera había muerto Daniel cuando ya se le había mostrado que Napoleón no iba a reinar el mundo europeo de aquel entonces. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, dice las Escrituras. Otro hombre, este señor que quiso también gobernar Europa y no pudo. Y él con sus SS, que esos son símbolos masónicos, son muy interesantes esos símbolos, no pudieron gobernar el mundo. Aquí se encuentra ellos bajo el águila. Ese águila es un símbolo masónico. Y las SS, que también se encuentra en libros masónicos, no pudieron gobernar el mundo. Respecto a la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill dijo: después del final de la Guerra Mundial, 1914, existía una profunda convicción y una esperanza casi universal de que la paz reinaría el mundo. ¿Y qué pasó después? La Segunda Guerra Mundial. Lenin se levantó contra el imperio de los zares, matando a Alejandra y al zar Nicolás. Y empezó esa guerra revolucionaria. Luego vinieron tipos de movimientos políticos. La humanidad está sentenciada, suspendida, pero sus días son de gracia son terriblemente cortos. ¿Ok? Así es que estamos en ese momento. Bien dice las Escrituras: el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Cuando tú caes sobre Jesús, tú te quebrantas completamente. Dejas de ser quien eres y empiezas a vivir la vida en Cristo Jesús. Pero cuando esa roca cae sobre la persona, dice las Escrituras, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Habrá el mundo terminado toda su maldad y habrá llegado al colmo de
de la gracia y Dios vendrá, Jesús vendrá con su imperio y derrumbará todos los imperios que hayan en esta tierra. Todo lo que hayan hecho, todo va a ser destruido. Y ahí en ese momento Dios volverá a crear un cielo nuevo y una tierra nueva con un nuevo gobierno universal. Y Dios, Jesús, será el Rey de reyes y Señor de señores. El mismo Rey que vino a lavar los pies de los discípulos. El mismo Rey que estaba dispuesto a morir por las personas. Que estuvo clavado en una cruz para salvar a las personas, para demostrar así el amor por ti. Ese mismo Rey es el que estará reinando por la eternidad. Ese es el Rey que yo quisiera tener. Yo no quiero tener un rey que ni siquiera he visto. No quisiera tener un presidente que ni siquiera podré ver en toda mi vida. Pero sí quisiera tener el Rey que se comunica conmigo y que yo me comunico con él todos los días, que me da de su gracia, que me da de su paz y que, como dice las Escrituras, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y Dios dice que aquí todas son hechas nuevas. Mis queridos, el fin está a punto de llegar, mi querido, mi querida. El fin está a punto de llegar. Y esto no es por asustarte. Esto es para que tomemos las armas que nosotros tenemos y salgamos a vencer la batalla de la fe. Así es que, mis queridos, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, Dios te llene de mucha sabiduría y que te ayude a alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Oremos. Eterno Dios, te agradecemos, Señor, porque hemos podido hacer este estudio. Y gracias porque sabemos que en ti podemos encontrar paz y podemos tener la vida eterna. Bendícenos y bendice a cada persona que vio el video en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en un próximo video. Dios te acompañe. Y no te olvides suscribirte al canal, darle like y compartir estos mensajes. Dios te bendiga.